continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en este segundo bloque con el doctor Carlos Aguilar. Gracias por continuar con nosotros, doctor. Y bueno, pues sabemos que el sistema venoso es muy complejo y aparte de sufrir datos de insuficiencia, como usted bien nos lo comentó en el primer bloque, que es esa dificultad de las válvulas para regresar la sangre al corazón, también puede haber una trombosis, ¿verdad, doctor? Pero explíquenos un poquito qué es un trombo. Un trombo es un coágulo que está adherido a la pared de la vena. Ese es un trombo. En automático, cuando el trombo puede crecer por las plaquetas. Uno, cuando se corta, en automático se genera un sistema que genera coágulos. Al principio sale un poco de sangre y ese coágulo se va transformando hasta que se forma una costra y al final la costra se cae y termina en una cicatriz. Dentro de la vena, el coágulo se llama trombo. En automático, en cuanto ese coágulo de sangre se desprende, se puede convertir, o bueno, no se puede convertir, se convierte en un émbolo. Por eso se llama enfermedad tromboembólica venosa, porque esos coágulos pueden soltarse e irse inclusive hasta el nivel del pulmón. Eso es un trombo. Digo, esa parte, para que la gente entienda que la conformación de un trombo puede poner en riesgo la vida misma, entendemos que la presentación de una trombosis se da de manera primaria, pero ¿de qué manera se presenta una trombosis y qué características clínicas tiene un paciente? Clínicamente, quisiera regresar un poquito para contestarte yo esa pregunta. La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Ajá. Dentro de las enfermedades cardiovasculares, la sexta es la enfermedad tromboembólica venosa. Obviamente enfermedades del corazón y todo lo demás que nosotros ya sabemos, accidentes vasculares cerebrales, y la sexta es la enfermedad tromboembólica venosa. Pero esa que es la sexta, dentro de la Organización Mundial de la Salud, es la principal causa de muerte prevenible en el mundo, que con su tratamiento, que es la anticoagulación, que más adelante lo voy a comentar, con su tratamiento que es la anticoagulación, con ese tratamiento se puede prevenir algún problema. ¿En qué momento o cómo se presenta el paciente que tiene trombo? Se dice que entre el 60 y el 80% de los pacientes generan un coágulo a nivel de la pantorrilla. Los pacientes, muchos de ellos, refieren como si les hubiera dado un golpe con un caballo, así una patada de un caballo o algo de un dolor muy, muy intenso. A partir de ahí el coágulo lo que hace es empezar a progresar tanto en sentido proximal hacia lo que es la parte de la ingle o hacia sentido distal, dependiendo de dónde esté el flujo venoso, ya sea que se comunique a través del sistema venoso superficial o se quede ahí. ¿Qué es lo que provoca clínicamente? Primero, un dolor muy, muy intenso en la pierna. Segundo, que también es importante, una hinchazón de la extremidad de más de 3 centímetros a comparación de la del otro lado. Y tercero, todo a partir desde el sitio donde se genera el coágulo se empieza a inflamar, a hinchar, nosotros le llamamos o le decimos edema, desde el sentido proximal hasta distal. ¿A qué me refiero con esto? Si el trombo comienza a nivel de la rodilla, por una cirugía ortopédica, todo se va a hinchar hasta la parte de los dedos y va a empezar a ascender poco a poco conforme va pasando el tiempo. El dolor es incapacitante, no se resuelve en la mañana siguiente. Siempre a mis pacientes les digo, si usted tiene hinchadas las dos piernas, a la mañana siguiente están deshinchadas, sí, lo más seguro es que no haya sido un trombo. Y por último, cada vez que camina el paciente duele cada vez más y se va hinchando, se va edematizando más la extremidad. Esas condiciones dan mucho la pauta para la gente que nos ve a través de la pantalla, que entendamos que esa asimetría nos puede hacer el diferenciador de cuál es la causa en un momento dado de manera obstructiva, en este caso por un trombo, algo de tipo cardio, renal o metabólico, que en un momento dado algo hormonal o endocrino, porque existen muchas causas que pueden inflamar o hinchar alguna extremidad y tomar en consideración los aspectos primarios, porque la gente, una de nuestras primeras causas de consulta, tanto para ti como para un servidor, son el edema de alguna de las extremidades, y obviamente le digo a la gente que es muy importante considerar si lo hinchazón o el edema de la extremidad es simétrica o asimétrica para hacer un diferenciador por el comportamiento, entendiendo que también nuestro comportamiento es asimétrico en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad de una pierna no va a ser proporcional circulatoriamente hablando a la de otra extremidad que sufrió algún trauma, que tuvo una condición de una prótesis, una órtesis o algo que en algún momento dado pueda cambiarle esa condición circulatoria, pero es importante considerarlo, ¿no?
Sí, ¿y qué factores pudieran llegar a provocar esta formación de trombos, doctor? Las condiciones endocrinas, pacientes que toman hormonas para no embarazarse. Anteriormente las hormonas, hay que recordar que eran de unas dosis mucho más elevadas que las que actualmente hay. Otras de ellos es el cáncer. El cáncer puede provocar este tipo de problemas. Las cirugías ortopédicas, que también lo comentó, se dice que entre el 60 y el 80% de las cirugías ortopédicas de rodillas, y estoy hablando de la artroplastía total de rodilla, el recambio de la rodilla, puede generar ese 60-80% trombosis venosa profunda. Y siempre se los digo a mis pacientes, el problema no lo tuvo el ortopedista, no, el procedimiento en sí genera esta probabilidad y por eso hay que tomar ciertos tratamientos y ciertas medidas después de este tipo de procedimientos quirúrgicos, ya sea de rodilla o de cadera. El embarazo, ¿no? También, doctor. El embarazo es un factor procoagulante, al igual que otras enfermedades un poco más raras, que no me gustaría mencionarlas, deficiencias hematológicas como deficiencia de proteína C y S de la coagulación, que generan este tipo de problemas de coágulos, pero bueno, a final de cuentas. Tabaquismo, sí y no a la vez. Sí, en el sentido en que bloquea las arterias, genera ateroesclerosis a nivel arterial y eso pudiera provocar ciertas molestias en la extremidad que más adelante, si me invitan a otro programa, con gusto platicaré de las enfermedades ateroesclerótica en las extremidades inferiores. Pero también puede provocar un poco de insuficiencia a nivel venoso. ¿Okay? Sí se ha visto esa correlación y esa asociación. Y hablar de medidas de prevención, Carlos, que es algo que mucho tiene que ver la labor que se hace en este programa, Carlos, en orientar a la sociedad sobre la cuestión diagnóstica, orientar a la sociedad sobre la cuestión terapéutica, pero importante es conocer el aspecto de medida de prevención para aquella gente que padecemos una condición de sobrepeso u obesidad, una carga genética, tomando en cuenta el factor de riesgo modificable contra un factor de riesgo no modificable, como es una condición de un embarazo, una cirugía, que en donde podemos tomar acciones preventivas, pero eso no exime que aún con un anticoagulante en dosis plena, alguien pueda en un momento dado desarrollar un trombo o un coágulo que ya estaba conformado ahí y que se desprende. ¿Cuáles serían las medidas de prevención, Carlos? Yo creo que por la parte de ginecología, la principal medida de prevención que toman casi toda la mayoría de los ginecólogos es después de un parto, ¿qué ponen a hacer al paciente al día siguiente? A caminar. Es la principal forma de prevenir un coágulo. Camine. Si usted no puede caminar porque ya lleva más de 3 días hospitalizado por un problema que lo aqueja, que lo tiene ahí, seguramente los médicos van a informarle, ya sea su médico tratante, y le van a decir, ¿sabe qué? Tenemos que prevenir este tipo de enfermedades con un anticoagulante profiláctico o con un sistema de medias compresivas o dependiendo de cuál sea la situación clínica del paciente, ya sea un sistema de compresión mecánico o a nivel de las camas. Hay camas que favorecen este tipo de movimientos para evitar que se acumule la sangre y que la sangre quede estática, que es a lo que le llamamos éstasis sanguínea, que la sangre se queda detenida durante mucho tiempo. Y doctor, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que existen para la trombosis? El tratamiento hoy por hoy sigue siendo la anticoagulación y hay que verlos de manera inmediata y lo más pronto posible. Si recuerdan, el primer segmento hablaba de estas válvulas que hacen que la sangre no regrese, que no se estanque, sino sirven como unas válvulas por presión. En automático, cuando la sangre quiere descender, la sangre venosa que quiere regresar hacia el corazón, las válvulas se cierran. ¿Qué sucede cuando hay un problema de trombo y sobrepasan estos 21 días con el coágulo dentro o muy cerca de una válvula? La válvula queda lesionada. Porque siempre les digo a mis pacientes, ya sobrepasaron los 21 días, seguramente va a tener una repercusión más adelante. ¿Por qué? Porque estas válvulas son las que se destruyen. Entonces, sí hay que atenderse de la manera más pronta, dentro de los 21 días que una de las piernas esté edematizando, para que no llegue a tener una repercusión más adelante y no llegue a tener secuelas, que es el síndrome postrombótico, que es un dolor, un cambio de coloración, una hinchazón en la pierna cada vez que el paciente camina. Imagínense, doctores, que en algún momento ustedes salgan, no sé, a caminar al centro de la Perla Tapatía y de repente se empieza a hinchar la pierna. Van a pensar que tienen un problema. Ese se le llama síndrome postrombótico en pacientes que ya tuvieron un trombo y no debería de haber sucedido si atendemos a los pacientes de manera pronta. Y parte, que entendemos que aquellos pacientes que han tenido condiciones
infecciosas en tejidos blandos, que explicamos que muchas de las veces esa condición circulatoria se empieza a ver mermada. La falta de actividad física en la gente que dura mucho tiempo postrada, que no tenemos ese cambio de postura, que no hemos realizado como parte de un cambio de estilo de vida, que es la integración a una actividad física. Hablo mucho de esto y lo digo otra vez con conocimiento de causa, que la reintegración para los que hemos tenido un problema circulatorio, el fenómeno de claudicación que en su momento pudimos tener, que le llamamos a la claudicación, ese dolor y esa molestia que nos genera al caminar por la flebitis que tenemos, y que obviamente, te lo platicaba fuera de cuadro, fueron 69 kilogramos que le tuve que quitar de mochila a mi cuerpo, y que poco a poco esa reintegración a una actividad física le ha permitido en años que tanto la molestia en las zonas de mayor inflamación de las venas fuera desapareciendo, pero la disciplina, Carlos, de usar mis medias de compresión, noté esto que tú hiciste así como muy insistentemente para que la gente que lo vio en televisión, que lo está captando ahorita de forma clara, que se detiene el problema. Al usarlo de manera constante, el problema no ha vuelto de manera tan aguda como lo hizo en un principio de la enfermedad, y que la falta de constancia al uso de la media hacía que tuviera días de dolor y días de no dolor. Y los días que yo era disciplinado, y que he sido disciplinado en los últimos 3 años en ser constante, la molestia, te puedo decir que se ha erradicado en un 70 o 80%, los episodios de flebitis contra los que lo que solía yo de alguna manera, y el uso constante, por ejemplo, de medicamentos como el ácido acetil salicílico, que contribuye a la aspirina como parte de una prevención para evitar la conformación de trombos, y es parte de lo que la sociedad tenemos que entender. Vamos a un corte comercial y regresamos para platicar más sobre los tratamientos. ¿Te quedas? Sí, claro que sí. Continuamos.